Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. Para la narración de Crimen Real de hoy, veremos un caso desgarrador de 2010 que ocurrió cerca de Sydney, en Australia. La pequeña Caixa Louise Guipart llegó a este mundo el 22 de abril de 2004, hija de Cristóbal Guipart y Christy Abrams. El año anterior, su hijo pequeño Aidan había fallecido como resultado del síndrome de muerte súbita del lactante. A la edad de 6 años, la joven Caixa se volvería un rostro familiar en los periódicos australianos y en los reportes de televisión después de que su madre, angustiada, y la nueva pareja de su madre, Roberto Smith, reportaran su desaparición. Le dijeron a la policía que en la mañana del 1 de agosto de 2010, Christy había entrado al cuarto de Caixa y lo encontró vacío. La puerta principal estaba entreabierta y temían que Caixa hubiera sido secuestrada. Sin embargo, no había señales de forcejeo. Christy y Roberto informaron a la policía que la última vez que habían visto a la niña fue aproximadamente a las 9:30 p.m. la noche anterior, cuando Christy la acostó en su casa en la avenida Woodstock en Heversham, un suburbio de Sydney, agregando que Caixa llevaba puesto un pijama rosa y una chaqueta morada de pumpkin patch. Pronto se inició una búsqueda masiva. La policía se concentró en la zona local, con oficiales yendo de puerta en puerta en busca de información y luego registrando los jardines traseros de los residentes cercanos. El abuelo político de Caixa, Rodney Jones, especuló que Caixa pudo haber sido secuestrada mientras jugaba con gatos callejeros que vivían cerca del departamento de la familia, diciendo que Caixa siempre está jugando con gatos. Tal vez se levantó y salió a jugar con los gatos y alguien la agarró ahí. Christy y Roberto hablaron con la policía, contándoles sobre su ambiente familiar feliz y cómo la niña era bien cuidada y amada. El compañero de Christy, Roberto, describió la desaparición de Caixa como un infierno en vida, agregando que no tenía idea de dónde estaba su hijastra. Si tuviera alguna idea, estaríamos ahí buscando. Él describió a Caixa a la policía como buena y siempre feliz, y que nos llevamos bien. La trato como si fuera mi propia hija. Mientras se enfrentaban a los medios, Christy lloraba y suplicaba por el regreso seguro de su hermosa niña. Si alguien la ha visto, ¿puede avisar a la policía, por favor? Desde el inicio de la investigación, la policía fue increíblemente sospechosa de la historia de Christy y Roberto, particularmente cuando se supo que nadie había visto a Caixa excepto la pareja desde una fiesta familiar 3 semanas antes de su desaparición. Para el 4 de agosto se estaba reportando una imagen trágica de la vida de Caixa y los oficiales de homicidios se habían unido al equipo de búsqueda. Se hizo evidente que Caixa era conocida por numerosos departamentos gubernamentales, como educación y salud, y que algo andaba muy mal. Caixa solo había asistido a la escuela un total de 5 días en su corta vida, y cuando era una niña pequeña, fue ingresada a un hospital del oeste de Sydney con una herida de mordida significativa, la cual le fue causada por Christy. Christy fue condenada por agresión que ocasionó daño corporal, y Caixa fue retirada de su cuidado durante 18 meses. A Christy se le ordenó participar en un plan parental, tomar un curso de manejo de ira y recibir asesoría psicológica, todo lo cual completó. Caixa le fue devuelta en diciembre de 2006. Christy y Roberto negaron cualquier implicación en la desaparición de Caixa. Oficiales forenses regresaron a la casa familiar en busca de pistas sobre lo que había sucedido. Para el 8 de agosto, 7 días después de la desaparición de Caixa, se suspendió la búsqueda terrestre de la joven, pero el trabajo en el caso continuó. Luego, a finales de enero de 2011, los oficiales de policía le informaron al forense estatal que Caixa estaba muerta. Habían descartado la posibilidad de que hubiera sido secuestrada de su casa o que se hubiera alejado y caído en manos de la persona equivocada. Descartadas las demás teorías, estaban seguros de que su desaparición fue un asesinato. Es una decisión difícil de tomar y bastante importante, pero hemos tenido 6 meses de investigaciones exhaustivas sobre la desaparición de esa niña. Y eso es donde estamos, dijo el jefe de la investigación, el inspector detective Russell Oxford. Finalmente, Roberto habló de su participación con un policía encubierto diciendo: «Debo tener la peor suerte.
y yo estaba como, no hice nada. Pero estoy ahí, estoy en la foto, soy parte de eso. En las primeras horas del viernes 22 de abril de 2011, lo que debió haber sido el 7º cumpleaños de Caixa. La policía descendió sobre una zona cerca de Stony Creek Road en Shelby, donde encontraron restos óseos calcinados enterrados en una tumba poco profunda. En la tumba también estaban Christy y Roberto, arrestados y acusados del asesinato de Caixa. Se les negó la libertad bajo fianza. Según su abogado, Christy estaba sumamente angustiada esa mañana. Varias personas del lugar se reunieron en la estación de policía para insultarlo, y la policía tuvo que implementar medidas para controlar a la multitud creciente y evitar que persiguieran la camioneta policial. Al comparecer ante el tribunal, surgió una imagen desgarradora de la breve vida de Caixa. El 16 de diciembre de 2011, Roberto compareció ante el tribunal, donde se confirmó que el cargo de asesinato en su contra había sido retirado. En su lugar, se declaró culpable de los cargos menores de homicidio involuntario por negligencia y de ser cómplice después del hecho en un asesinato. Muchos de los vecinos de Caixa, quienes originalmente apoyaron a Christy y a Roberto cuando Caixa desapareció, se presentaron en el tribunal vistiendo camisetas moradas con una fotografía de la joven. En noviembre de 2012, Cristóbal Wipart, el padre biológico de Caixa, fue encontrado muerto en su casa. Nunca supo cómo castigarían a los responsables de la muerte de su hija. La policía no reabrió los archivos sobre la muerte de Aiden por parte de Sid después de los eventos que llevaron a la muerte de Caixa. Después de llegar a un acuerdo de culpabilidad, Roberto fue sentenciado en una audiencia en febrero de 2013. Roberto dijo en la corte que había escuchado un fuerte golpe proveniente de la puesta habitación de Caixa, después de descubrir que ella había sido dejada inconsciente por otra persona, quien en ese momento no podía ser nombrada por razones legales, pero que ahora sabemos que es Christy. Robert tuvo muchas oportunidades de buscar ayuda médica, pero solo observó cómo la condición de Caixa empeoraba sin hacer nada. El fiscal de la corona, Keith Alder, dijo que Robert fue a trabajar al día siguiente dejando a Caixa en estado de coma, y cuando regresó a casa esa noche, la joven ya estaba muerta. Después de la muerte de Caixa, Christy y Robert pusieron su cuerpo en una maleta y lo dejaron en su habitación por un periodo de hasta 5 días. Durante ese tiempo, Robert andaba en su bicicleta buscando un lugar adecuado para enterrarla. Cuando encontró un lugar en Shelby, preparó una tumba. El 18 de julio, ambos se pusieron disfraces y tomaron un taxi hasta el lugar del entierro, llevando el cuerpo de Caixa en la maleta. Un taxista se presentó para verificar esto. Roberto roció el cuerpo de la joven con gasolina y le prendió fuego. Su abogado, Marcos Austin, dijo al tribunal que Roberto era pasivo y sufrió abuso físico y verbal de Chris, lo que llevó a sentimientos de impotencia y altos niveles de ansiedad. Continuaron diciendo que Roberto era fundamentalmente una persona tranquila por naturaleza y sufría de baja autoestima. Agregaron que el hecho de que Roberto no buscara ayuda médica puede explicarse por estos aspectos de su relación con Chris. El 3 de marzo de 2013, la jueza Megan Latham sentenció a Roberto a un máximo de 16 años de prisión con un periodo mínimo de 12 años sin derecho a libertad condicional, declarando que él había tomado una decisión simple y cobarde para proteger sus propios intereses por encima de los de una niña vulnerable. Ahora centrémonos en Christy. En mayo de 2013, ella admitió el homicidio de Caixa en un intento de evitar un cargo de asesinato. Esta declaración fue rechazada por la corona, que seguía decidida a juzgarla por asesinato. Christy también solicitó ser juzgada solo por un juez, argumentando que había habido una amplia publicidad previa al juicio que podría perjudicar al jurado. Esta solicitud también fue rechazada. El 17 de junio de 2013, la mañana en que debía comenzar el juicio de Christy, ella cambió su declaración y admitió el asesinato de su hija de 6 años. En la audiencia de sentencia, se reveló que Caixa dijo a una trabajadora social que su mamá fue responsable tras preguntarle sobre una quemadura de cigarro en su brazo. Vecinos y amigos de la familia informaron haber visto a Caixa estremecerse, incluso si su madre levantaba la mano casualmente mientras hablaba, y notaron que Caixa parecía tenerle miedo a su madre. El ácido desoxirribonucleico de la sangre de Caixa se halló en todo el departamento de su madre y se le informó al tribunal que el abuso había aumentado en gravedad
especialmente en los últimos 18 meses de la vida de Caixa. Aunque la autopsia no pudo determinar la causa exacta de la muerte, Caixa presentaba fracturas en los dientes. Esto es compatible con un golpe en un deporte de contacto o con una caída fuerte desde una altura. Un experto dijo que Caixa había sufrido hasta 5 golpes recientes en la mandíbula poco antes de su muerte, así como varias lesiones que sugieren agresiones repetidas en las semanas y meses previos a eso. Lesiones que solo se encuentran en los restos de quienes han sufrido agresiones físicas severas. La evidencia en sus huesos muestra nueva formación y engrosamiento, una característica de lesiones en proceso de curación. El tribunal también escuchó cómo se creía que Christie abusaba y resentía a Caixa debido al parecido físico que tenía con su padre biológico. Según los informes, Christie le dijo a su padre que lastimaría o mataría a Caixa porque ya estaba harta de ella, y orinarse en la cama y fallar en la escuela. Funcionarios de educación habían visitado la casa de la familia varias veces, y maestros de la escuela y otros testigos habían reportado moretones en la cara y la cabeza de la niña. Tras la muerte de Caixa, pero antes de que se informara su desaparición, Christie y Roberto hicieron todo para encubrir sus huellas. Fueron de compras el 28 de julio y le compraron a Caixa algunos juguetes, incluyendo un póster de Campanita. Inventaron una historia de que en la noche del 31 de julio habían visto la película La Brújula Dorada. Antes, Christie arropó a Caixa en la cama para pasar la noche. Cuando aparecieron ante los medios el 3 de agosto, Christie suplicó ayuda para encontrar a su hija, quien ella sabía que llevaba 3 semanas muerta. El tribunal escuchó que la noche de su muerte, Caixa discutió con su madre sobre ponerse la pijama. Christie afirmó a la policía que solo había empujado a Caixa con el pie cuando ella estaba tirada en el suelo, negándose a ponerse la pijama. Christie luego afirmó que Caixa había saltado y se había golpeado la cabeza con la cama. Luego dijo que había puesto a Caixa en la regadera, señalando que se sentía como gelatina, pero que todavía estaba respirando. Dijo que había encontrado a su hija inconsciente al día siguiente. Sin embargo, esta versión de los hechos no coincidía con el nivel de lesiones encontradas en el cuerpo de Caixa. La única vez que Christie mostró alguna emoción ante las pruebas fue cuando los detalles se centraron en su propia infancia. Ella había soportado una vida temprana de abuso, violencia doméstica y negligencia, y encontró a su propia madre muerta a la edad de 10 años. Después de esto la pusieron en hogares de acogida y, cuando era niña, fue víctima de acoso y comentarios antiaborígenes. Se informó que tiene un coeficiente intelectual inferior a 70. En los comentarios del juez, describió a Christie como alguien que ha vivido una vida problemática más allá de la comprensión de la mayoría de las personas, y que era un producto inevitable de fallas intergeneracionales arraigadas. Como cualquiera sabe, las responsabilidades abrumadoras de la paternidad no se otorgan solo a quienes son capaces de cumplirlas. Agregando que Christie estaba claramente mal preparada para el papel y probablemente igual de incapaz de reconocerlo. Dijo que Christie mostró remordimiento, era poco probable que reincidiera y que su discapacidad intelectual y su experiencia de abuso infantil influyeron en su delito. El juez Ian Harrison continuó diciendo que Christie no tenía la intención de matar a Caixa y también que no podía estar seguro, más allá de toda duda razonable, de que Christie fuera responsable de todas las lesiones previas de Caixa, excepto la mordida. En 2005 hubo escenas de enojo tanto dentro como fuera del tribunal cuando se dictó la sentencia, con personas gritándole insultos a Christie. Fue sentenciada a hasta 22 años y medio de prisión con un periodo mínimo de 16 años sin posibilidad de libertad condicional. El juez declaró que el crimen se encontraba en un nivel medio de gravedad porque fue un acto de violencia impulsivo y descontrolado. La sentencia fue relativamente leve en comparación con otros castigos impuestos a madres que cometen homicidio. El juez dijo que existía un periodo estándar de 25 años sin libertad condicional para el asesinato de un niño, pero indicó que otros factores podían ser y fueron tomados en cuenta al determinar la sentencia. Christie será elegible para libertad condicional en abril de 2027. En abril de 2023, Roberto obtuvo la libertad condicional y terminará su sentencia viviendo como un hombre libre, aunque con condiciones de libertad condicional
muy estrictas. Mientras estuvo bajo custodia, completó programas terapéuticos, varios programas educativos, se comportó de manera adecuada y estuvo empleado en diversas funciones durante la mayor parte de su encarcelamiento. En tan solo 2 años y medio es completamente posible que las 2 personas responsables del horrible asesinato de Caixa estén en libertad. ¿Crees que se hizo justicia? Por favor, agrega tus comentarios en la sección de abajo. Además, en una extraña coincidencia, el 13 de agosto de 2010, 12 días después de la desaparición de Caixa, una psíquica australiana le dijo a la policía que tuvo una premonición sobre Caixa, lo que la llevó a la reserva Narroginghi en Sydney. Algunas personas la llaman Narraginghi. Aquí, la psíquica encontró un torso envuelto en plástico. Aunque no tenía nada que ver con el caso de Caixa, es interesante que esta mujer se haya dirigido a esta parte en particular del parque. El torso pertenecía a una mujer desaparecida que, en otra coincidencia, también se llamaba Christie. Vuelve la próxima semana para escuchar los detalles de este crimen. Mis pensamientos están con todas las víctimas de hoy. Pasando a una rápida actualización de delitos menores, la cual presenta a las mascotas de los suscriptores. Susan de Brisbane ha enviado a la princesa Cathy, también conocida de manera menos formal como Cathy. Sus verdaderos crímenes incluyen dejar que los ratones vivan libres después de traerlos a la casa. Corriendo frenéticamente por la casa temprano en la mañana, o sea, realmente temprano, a las 4 de la mañana, y luego Cathy decide que después de eso se muere de hambre. Gracias a Susan por enviar a la princesa Cathy. Además, no habrá gatita para el caso de esta semana. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Adiós.